Perdóneme, de un Sí, segundito. En su libro, que escribe historia, el doctor Caballo escribió este libro que es Historia Económica de la Argentina, entre tantos cosas, entre tantos otros, lo escribió con Sonia Caballo, que es su hija, en colaboración. Yo marqué, porque pasa desde la colonia hasta hoy, ¿no? Estamos hablando del virreinato a hoy. En la página 316, bueno, por ejemplo, habla del menemismo, lo que vio en la época del menemismo, pero me voy un poquito más atrás. Acá está, perdón. Capítulo 8. Inflación, estanflación e hiperinflación. Comienza acá a hablar desde 1945. Inflación, estanflación, hiperinflación, déficit fiscal, sustitución de importaciones. La pregunta concreta es, ¿hay cosas que solamente o reformas que solamente puede encarar el peronismo en Argentina y otros no? Le pregunto porque ahora dicen, el ministro de Economía Massa está llevando adelante un ajuste y si lo hubiese hecho otro gobierno hubiera volado por el aire. Cuénteme, doctor, tomando en cuenta lo que leo acá en este capítulo. yo no creo que hay cosas que solo puede hacer el peronismo. De hecho, la gran reforma que se hizo en Argentina en los últimos 70 años, hubieron dos reformas. Una la que hizo Perón en el 45 y otra la que hizo Menem conmigo en el 91. ¿Cuál es la de Perón, doc? Y bueno, la de Perón es cuando él asumió, eh, organizó la economía sobre la base de un sector público mucho más grande, eh, eh, grabó al sector agropecuario en la práctica y trató de industrializar el país. O sea, usted no le tiene miedo a un agrandamiento del Estado, entonces. No, no. El Estado tiene que tener el tamaño apropiado para cumplir las funciones específicas del Estado, ¿no? Es Yo estoy abstracto. hablando, perdón, yo estoy hablando de reformas. Obviamente que la reforma que se hizo en la época de Menem, que Sí. yo fui el arquitecto de esa reforma, era completamente distinta a la que hizo Perón en el 45, pero eran circunstancias mundiales Claro, diferentes. Total, absolutamente sí. diferentes. Obviamente nosotros en la década del 90 eh, redujimos el tamaño del Estado, eh, privatizamos. Al privatizar, eliminamos todas las pérdidas y toda la inversión que antes, en forma muy ineficiente y muy corrupta, hacían las empresas del Déjeme Estado. dejar esta repregunta ahí, Sí, después pasamos un poco a la actualidad. Usted sabe muy bien que en el colegio o incluso yo, esto déjeme decírselo con sí, mucho respeto, doctor, porque no podría sí. no decírselo. Yo estoy absolutamente en contra de esa posibilidad de privatizar, porque yo sentí que vendíamos las joyas de la abuela. Pero bueno, es una cuestión mía personal y sería irrespetuoso de mi parte planteársela de otra manera. Pero ¿me puede dar una referencia cortita por qué hicieron eso? ¿Por qué? Porque está bien, había ineficiencia. Usted me puede decir, Entel te tardaba tanto en ponerte un teléfono. Pero bueno, no tenemos más nada, Doc. ¿Cómo no tenemos más nada? Hoy, cualquier persona que necesita un teléfono lo consigue y tenemos en comunicaciones, Ujú, estamos a la altura de cualquier país avanzado y es no verdad. estaríamos si no se hubieran privatizado Ujú. Entel. Pero además, en esa época, por ejemplo, no teníamos electricidad, había cortes de electricidad por eh, 12 horas al día. Bueno, está bien, pero Pero el combustible, por ejemplo, no era, o sea, se nos habían llevado hasta YPF. ¿cómo? ¿Llevado YPF? ¿Dónde la trasladaron a YPF? Y Al bueno, contrario, la plata que se ganaba en YPF en la época de Repsol se iba para España, Doc. no, se reinvertía aquí. Pero además, si se ganaba plata, era porque la manejaban bien a la empresa, cosa que antes había estado pésimamente manejada y que generaba pérdidas. Y además las inversiones había que financiarlas con plata del Tesoro. Yo quiero aprovecharlo en el momento de ahora, Perdón, doctor. perdón. Sí. Eso de que se vendieron las joyas de la abuela, es una tontería. Es una de las cosas que se impuso en la cabeza de la gente, los que estaban en contra de toda esta modernización y esta transformación. Pero las empresas del Estado perdían 10.000 millones de dólares al año, que había que utilizar recursos del Tesoro para poder financiar esas pérdidas.
Y por supuesto, los servicios eran pésimos y había tanta corrupción adentro de las empresas del Estado, impresionante, con los contratistas, con los sindicatos, todo, eran antros de corrupción. Déjeme, Todo eso cambió. déjeme una cosita con el Sí. día de hoy, porque la gente quiere saber su mirada de, no sé si por ahí es positiva. ¿Tenemos alguna posibilidad? Piense que estamos cerrando la noche, tarde, alguna posibilidad. Usted me podría decir, lo induzco a que me diga esto, ¿no? Que le tiene fe al país que viene. O hay que hacer cosas para que la gente, digo, podamos tener los próximos 5, 6, 10 años de tranquilidad, económicamente hablando. ¿Qué cree, Bueno, doctor? yo creo que hay una gran oportunidad A ver, el año que viene. Si votamos bien y si se forma un gobierno con buenos planes para transformar a la economía argentina de una manera integral. Hay que sí. volver a los principios de Alberdi, de organización económica de Argentina, que son los que nosotros aplicamos precisamente en la década del 90. Con lo cual Argentina pasaría a ser un país como los países normales que progresan y que hoy no lo somos. En ese caso, eh, tenemos muchas posibilidades de crecer, de que vengan inversiones, de que los argentinos inviertan. Acá hay mucho emprendedurismo, es decir, gente que sabe crear empresas y hacerlas funcionar, pero se tienen que ir a hacerlo desde el exterior, porque ¿Y qué gobierno, y cierro con esto y voy a un corte y después sigo unos minutos más? yo creo que A quién cree que hay que votar usted? bueno, yo no voy a decir eso a quién creo que hay que votar. Sin duda, no al kirchnerismo y a esta mezcolanza que tenemos ahora en el gobierno. Estos seguramente se van a ir. ¿Lo de Milei es aplicable? No, Milei está produciendo una especie de revivir liberal, notable entre los jóvenes, porque antes los jóvenes se cautivaban por el Izquierda. marxismo, por la izquierda, y ahora apoyan más que liberalismo a los libertarios. Y eso ayuda porque lo obligó a Juntos por el Cambio a justamente buscar soluciones por vía de una economía organizada con más espacio para la libertad, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, a alguien que viene del radicalismo, que era un dirigente estudiantil, digamos así, de franja morada, como Martín Tetaz, y lo veo razonando muy bien en materia económica y ayudando a armar un discurso muy positivo. Por más está decir que hay otros economistas que son brillantes, muy inteligentes, como por ejemplo el caso de Luciano Laspina o Melconian, que ya tiene una trayectoria larga, porque Melconian apoyó mucho y siguió todas las reformas de los 90, estaba dispuesto a continuarlas con Menem si Menem ganaba la elección en el 2003, iba a ser su ministro de Economía, y ha seguido trabajando y tiene un equipo. Ahora está en la Fundación Mediterránea. Y hay mucha gente que estuvo con Macri y que en realidad por formación podían llegar a ser buenos economistas. Lamentablemente el gobierno de Macri estuvo mal organizado. Por ejemplo, en economía no hubo un ministro, sino que se dividieron en un montón de Déjeme ir funcionarios. un segundito, un corte, doctor.